Buenas tardes a todos. Hoy voy a comentar con ustedes sobre las manifestaciones clínicas en amiloidosis por transtirretina. Como ya ustedes han podido ver a través del curso, la amiloidosis hereditaria por transtirretina se va a caracterizar principalmente por una neuropatía sensitivo-motora y o autonómica periférica, la cual tiene la característica de ser lentamente progresiva, así como también por la aparición de cambios no neuropáticos como son miocardiopatía, nefropatía, opacidades vítreas y también acúmulo de amiloide en sistema nervioso central. La amiloidosis por TTR se produce cuando esta proteína que se llama amiloide comienza a acumularse por un defecto en el gen TTR o de transtirretina que produce una proteína con el mismo nombre. Y justo esta acumulación en los diferentes órganos blanco donde esta proteína llega a agregarse es lo que nos va a dar toda la diversidad o espectro clínico de las manifestaciones clínicas. Es muy importante recordarles que la enfermedad amiloidosis por transtirretina es una enfermedad genética. Si bien, al igual que otros tipos de amiloides que vamos a ver de amiloidosis, pueden tener una contraparte o factores externos que pueden hacer más susceptible al individuo a presentarla, en la amiloidosis por TTR es muy importante el componente genético. Y obviamente al ser genético puede transmitirse a la descendencia. ¿Dónde queda comprendida la amiloidosis por TTR? Bueno, aquí en color morado pueden ver los diferentes tipos de amiloidosis que puede presentar el ser humano. La primera, que es de las más frecuentes, que es la amiloidosis conocida como AL o de cadenas ligeras de inmunoglobulinas, es una amiloidosis que llamamos primaria y que tiene su origen de una manera muy diferente a la que vamos a tratar hoy, que es la amiloidosis por TTR, pero es la más común. La amiloidosis AA también se conoce como amiloidosis secundaria y suele desencadenarse por enfermedad inflamatoria, es decir, un paciente que presenta alguna enfermedad inmunológica inflamatoria como artritis reumatoide puede comenzar a acumular amiloide en diferentes órganos. La tercera, que es la que vamos a comentar, es la amiloidosis hereditaria, que también se conoce como amiloidosis familiar o amiloidosis de tipo Portugal, por el lugar donde se reconoció principalmente todas las manifestaciones clínicas que nos da esta patología. Y ocurre, como ya mencionamos, cuando la proteína se forma de manera anómala en el hígado y comienza a acumularse en diferentes órganos y afectar muchos sistemas. Tenemos la amiloidosis de tipo silvestre, que esta es la forma que también se llama como nativa o senil, y ocurre cuando la proteína transtirretina normal, que no está afectada, también llega a acumularse principalmente en hígado, pero no porque haya un gen alterado, sino por la misma senescencia celular que hace que comience a acumularse este material amiloide en las células. Y por último tenemos la amiloidosis localizada que puede o no ser hereditaria, pero que llega a afectar un solo órgano. Esta puede verse el acúmulo de amiloide en vejiga, en piel, en garganta o en pulmones. Y en todos estos tipos de amiloidosis podemos tener nosotros factores externos que van a predisponer a que ese amiloide se siga acumulando. Vamos a verlos un poco más al final de la plática. En esta imagen pueden ver todos los sitios de producción de la proteína TTR, así como los sitios que se afectan por depósito y denervación. En cuanto a la fisiopatología de la amiloidosis por TTR, pues bueno, esta es una proteína que anteriormente se conocía como proalbúmina. Esta está presente en suero líquido cefalorraquídeo de humanos sanos. ¿Qué quiere decir? Que el gen TTR que produce la proteína TTR es una proteína que todos los seres humanos requerimos y que necesitamos para formar ciertas estructuras en los tejidos. Pero cuando esta está plegada o mal doblada, entonces comienza a haber alteraciones y comienza a acumularse en diferentes órganos y sistemas. Como pueden ver, lo que afecta principalmente es el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico. Podemos ver que prácticamente cualquier órgano puede verse afectado, aunque hay
ciertas sintomatología más frecuente o más evidente en algunos órganos que otro. Por ejemplo, la proteína TTR se produce también en plexo coroides y también en el humor vítreo. Y principalmente la mayor producción de este es a nivel del hígado. De ahí todas las manifestaciones que vamos a ir viendo por afectación de esta proteína. Entonces, como ya mencionamos, el hígado es el lugar donde se produce la proteína TTR. Aquí tenemos cómo se observa la producción a través de un RNA mensajero de la proteína TTR, como esta da lugar a la proteína y esta funciona a manera de tetrámeros, es decir, 4 unidades de TTR necesitan unirse y trabajar en conjunto para un correcto funcionamiento. Si estos dímeros o la unión de dos proteínas TTR está alterada, pueden ver aquí en la conformación que tiene esta especie como de flechitas, estas se llaman beta plegadas. Eso nos habla sobre la estructura secundaria de la proteína. Entonces, estas beta plegadas, al estar alteradas por una mutación en el DNA que afectó el RNA mensajero y por lo tanto la proteína, entonces va a haber dímeros mal doblados o mal conformados. Entonces la proteína no va a estar unida en tetrámeros, se va a disociar, va a formar monómeros y estos agregados amorfos van a formar fibrillas de amiloide que nos van a dar lugar a toda la alteración que hay en la amiloidosis por TTR y que son los signos y síntomas que vamos a hablar a continuación. Lo más frecuente es que el paciente se aqueje de una cardiomiopatía restrictiva o de una neuropatía autonómica o periférica. Brevemente, esta imagen nada más describe el modelo de formación de fibrillas de amiloide y la progresión de la enfermedad. Entonces, esta imagen me gusta mucho siempre presentarla porque tenemos que lo normal sería esta conformación de tetrámeros, se disocian por una variante patogénica o mutación que existe en el gen que ocasiona una proteína alterada. Estos monómeros ya no se pueden unir porque están mal conformados y entonces se forman fibrillas que se acumulan y ya no tienen la misma disposición ni viajan fuera de la célula como tendría que hacerse. A nivel de microscopía electrónica podemos ver la disrupción de la barrera de vaso sanguíneo y nervio, la conformación del material amorfo que se va acumulando, el amiloide inmaduro, las fibrillas amiloides que ya se logran apreciar aquí, y aquí una atrofia de una célula de Schwann, que como sabemos son células nerviosas que al final van a dar la neuropatía periférica. Y en la imagen de abajo pueden ver en esta gráfica en el eje de las X los años en edad de progresión de la enfermedad y la carga de amiloide. Entonces podemos ver cómo se va acumulando. Aquí en el número 1 tienen la producción de TTR mutante alterada por una afectación en el gen. En el etapa 2, que ya sería un poco antes de los 30 años, ya por eso es sumamente importante detectar a los pacientes portadores de mutaciones en el gen TTR en esta etapa, en la etapa 2, cuando todavía el tratamiento puede ser efectivo o podemos lograr ingresar a ese paciente a un programa de trasplante hepático, ¿no? Entonces, nuestra misión a nivel de primer grado, de primer cuidado de salud, primer nivel de atención como médicos, familiares y generales es poder reconocer los síntomas de neuropatía, miocardiopatía que me puedan estar iniciando una amiloidosis por TTR. Incluso vamos a ver ahorita cuáles son los focos rojos que nos tienen que estar alertando de que se puede tratar de una neuropatía por TTR para poder hacer algo por el paciente. En el nivel 3 ya se inicia ahora sí como tal el depósito de amiloide y desafortunadamente es donde estamos ahorita captando a esos pacientes, ya con un acúmulo mayor en donde ya tenemos afectación de 2 o más órganos y que si bien es difícil encontrar un tratamiento, estamos tratando de ver que todos ellos puedan tener acceso a este tipo de medicamentos para enfermedades raras. Vamos a comenzar ahora sí con las manifestaciones neurológicas. Ya vimos el esquema en donde se produce la proteína TTR y por qué llega a afectar los nervios periféricos. Entonces, característicamente es una neuropatía sensitiva motora lentamente progresiva.
Se han visto que de acuerdo al tipo de mutación que se presenta en TTR, del lugar o los ancestros de origen que tengan esos individuos, las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables. Y además de que el gen, a pesar de que es un gen chico, donde examinamos 4 exones para buscar mutaciones, es un gen que tiene gran heterogeneidad alélica. ¿Qué quiere decir? Que diferentes mutaciones en el mismo alelo, en el mismo gen, me dan manifestaciones clínicas diferentes. En esta tabla pueden observar ustedes todas las manifestaciones neurológicas que son compatibles con amiloidosis hereditaria por TTR. En mujeres es muy frecuente que inicien con manifestación de síndrome del túnel del carpo. Es decir, un dolor en la muñeca inespecífico, pero que comienza a ser más evidente, que poco a poco va impidiendo que hagan todas sus funciones diarias. Entonces, una mujer con afectación del túnel del carpo y antecedentes familiares de neuropatías, hay que sospechar amiloidosis por TTR. Si bien síndrome del túnel del carpo es muy frecuente en mujeres por el tipo de actividad que tienen, no así el tener el antecedente familiar y otros datos que vamos a seguir viendo. Entonces, el síndrome del túnel del carpo se presenta en un 20 a 33% de los individuos afectados o con mutación en este gen. En los varones también puede llegar a presentarse como una de las principales manifestaciones, pero lo dejan pasar más que la mujer. En la mujer busca atención médica antes que el varón. Tenemos neuropatía periférica, que es uno de las manifestaciones clínicas más constantes, hasta en un 90% dependiendo de las series estudiadas. La hipotensión ortostática es otro dato muy característico y que hay que irlo a buscar. ¿Cómo se busca este dato? Bueno, hay que pedirle al paciente que se recueste, que esté tranquilo por 15 a 20 minutos. Previamente tomamos la presión arterial sistémica. Después de este tiempo le pedimos que se levante él solo y durante los próximos 3 minutos hacemos 2 o 3 mediciones de la tensión arterial. Si la tensión arterial sistólica baja más de 20 milímetros de mercurio y la diastólica 10, entonces damos como positiva la hipotensión ortostática y esto es uno de los síntomas que más aqueja al paciente, uno de los más frecuentes, aunque no es el que más llegamos a nosotros a buscar. Entonces hay que saber cómo caracterizar esta hipotensión ortostática en nuestro paciente. A veces el paciente, sobre todo, pues obviamente el varón, llega a acudir a consulta médica por disfunción eréctil y automáticamente empezamos a buscar otras manifestaciones de diabetes porque es pues la enfermedad más frecuente que existe, una de las más frecuentes que existe en el mexicano y por lo tanto a veces nos desviamos en nuestra ruta diagnóstica. Pero cualquier disfunción eréctil con sintomatología de neuropatía periférica, aun cuando sospechemos diabetes, tenemos que ir a buscar otros síntomas para no desviarnos de nuestra ruta diagnóstica. Si bien la amiloidosis por TTR se estima en una frecuencia de aproximadamente 0.9 por 100,000 individuos en México, se piensa que está subestimada porque no la sospechamos y obviamente no la diagnosticamos. Entonces es muy importante siempre tenerla como una alternativa diagnóstica a cuando tenemos este conjunto de síntomas. Como ya dije, es una polineuropatía con disautonomía de fibras pequeñas. El 90% va a tener esta polineuropatía, que a veces es el primer síntoma, no siempre, pero es una de los que se presenta con mayor frecuencia. No siempre la polineuropatía sensitiva nos va a predecir la polineuropatía autonómica. Esto es muy importante. Tenemos casos en donde la polineuropatía sensitivo-motora va a ser más agresiva que el daño autonómico, ¿no? La polineuropatía autonómica. Y puede ser también al revés. Entonces no podemos hasta ahorita predecir cómo se va a comportar la enfermedad. Si bien decimos que es una enfermedad progresivamente lenta, también sabemos que cuando el paciente ya llega con sintomatología de 2 o más sistemas afectados, la evolución es más rápida. Podemos tener también polineuropatía de miembros superiores, aunque lo más frecuente es de miembros inferiores.
La neuropatía motora se da en menos del 1% y podemos llegar a tener pérdida de la sensibilidad. También se puede afectar todo lo que es el sistema que sensa la temperatura. Entonces, son individuos que a veces están sudando en exceso, que tienen exceso de frío por esta pérdida que también afecta a los nervios autonómicos. Y la alteración en la marcha se da aproximadamente en una cuarta parte de los pacientes. Incluso a veces los pacientes se confunden con ataxia antes de llegar al diagnóstico definitivo. Aquí también es muy importante saber que por estudios que se han hecho en diversas poblaciones, un individuo que inicia con una polineuropatía de fibras pequeñas llega a pasar hasta 4 años antes de que se le diagnostique que es una amiloidosis por TTR. Y aquel individuo que comienza con alteraciones cardíacas puede llegar, como la del tipo de miocardiopatía restrictiva, llega a pasar a veces hasta 8 años sin un diagnóstico definitivo porque se confunde con algunas otras enfermedades y si aún peor ese individuo tiene diabetes, pues se piensa o se le achaca todo a la diabetes. ¿Qué pasa con las manifestaciones cardíacas? Bueno, principal síntoma es la cardiomegalia, que nos va a hablar el signo, es la cardiomegalia, que pues es lo que va a obligar a ese individuo a que acuda al médico, ¿no? La falta de intolerancia, más bien intolerancia al ejercicio, el que se canse más frecuentemente de lo normal, que no pueda subir escaleras. Son frecuentes los bloqueos de la conducción en estos pacientes, bloqueo auriculoventricular también, el intraventricular, puede haber arritmias, fibrilación arterial, insuficiencia cardíaca congestiva ya en etapas avanzadas, cardiomopatía hipertrófica, estenosis aórtica o hipotensión ortostática como síntoma, que ya lo mencionamos, y debido a esta fibrilación y arritmias podemos llegar a presentar muerte súbita ese paciente. Entonces, aquí podemos ver un corazón afectado con cardiomegalia, una cardiomiopatía hipertrófica también restrictiva. Noten también la afectación de las válvulas, cómo se afectan los tabiques interventriculares y hay dilatación de los atrios. Podemos ver aquí en una tinción de eosina, que es muy importante todos los estudios de gabinete que podamos llegar a solicitar, sobre todo cuando vemos una cardiomopatía hipertrófica restrictiva, con una fracción de eyección normal o por debajo de lo normal, siempre hay que sospechar en amiloidosis por TTR. ¿Sí? Si se puede biopsiar ese paciente, pues qué bien, aquí tenemos una tinción de rojo Congo, donde podemos observar este patrón que llaman manzana verde, este patrón amarillento que es característico del acúmulo de amiloide en corazón. Muy bien, ¿qué otras manifestaciones cardíacas podemos tener? Hipertrofia ventricular con función sistólica preservada. Ya mencionamos que es importante si la fracción de eyección está normal, ligeramente baja, entonces esta es una de nuestras principales sospechas diagnósticas. Podemos tener las paredes engrosadas del tabique con aspecto granular o como de confeti o de centelleo. Podemos tener bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado y síndrome del seno enfermo, también es característico de la amiloidosis hereditaria por TTR. Falla cardíaca con fracción de eyección preservada y síncope cardiogénico ya como última instancia. Entonces, sí son muchas las manifestaciones cardíacas, la mayoría asociadas a la cardiomiopatía hipertrófica que tenemos que considerar. Algunos individuos no inician las manifestaciones clínicas de tipo polineuropatía sensitiva motorocardíaca. Hasta un 13 a 20% de los individuos tienen la forma de amiloidosis leptomeningia por mutaciones en TTR. ¿Qué pasa aquí? Hay una angiopatía amiloide cerebral y el amiloide se va a acumular en pía madre y en aracnoides. También se puede acumular en las paredes de los vasos del espacio subaracnoideo. Y esto va a dar al individuo episodios neurológicos focales transitorios, como ataques isquémicos. A la larga, esto puede presentarse además como demencia, psicosis, cefaleas intensas inexplicables en el paciente, crisis convulsivas, paresia motora,
ataxia. Hay individuos que están mal diagnosticados como ataxias espinocerebelosas y en realidad son amiloidosis por TTR que está afectando las leptomeninges. Puede haber también mielopatía, alteraciones visuales, hidrocefalia o hemorragia intracraneana, que serían las complicaciones más graves dentro de la historia natural de esta enfermedad. También podemos tener involucro del globo ocular, como ya vimos que es el plexo de la coroides, donde también se forma en el humor vítreo la proteína TTR, pues tenemos ahí depósitos amiloides. La pupila se puede ver festoneada, ¿no?, por la presencia de esta proteína amiloide dentro del espacio ocular. Puede haber, en lugar de pupila festoneada, una opacidad vítrea, forma de catarata, discapacidad visual. El nistagmo no es muy frecuente, pero se ha reportado en pacientes con amiloidosis por TTR. Hay angiopatía, glaucoma puede presentarse, los vasos conjuntivales son anormales, queratoconjuntivitis zika, puede haber ojo seco, confundirse incluso con síndrome de Sjögren, opacidad de la cápsula del cristalino, cambios vasculares, pupilas irregulares y hendiduras en el margen pupilar, ¿no? Todo esto a raíz del acúmulo del amiloide. Al lado izquierdo tienen ustedes aquellas mutaciones identificadas por la alteración en el aminoácido o el codón que codifica la proteína TTR, que está mutado y que se han asociado principalmente a manifestaciones oculares. Como ya mencionamos, no todas las mutaciones, que hay más de 120 mutaciones reportadas para el gen TTR, no todas las mutaciones nos van a dar el mismo cuadro clínico o el mismo fenotipo. Recuerden que fenotipo es el conjunto de manifestaciones clínicas o bioquímicas que yo puedo ver en un individuo. Entonces, no todas las mutaciones en TTR van a dar el mismo fenotipo. ¿De qué depende? Del lugar donde haya ocurrido la mutación y qué tanto llegó a afectar esa proteína. Puede haber mutaciones que eviten que la proteína se produzca, puede haber mutaciones que hagan que esa proteína quede trunca, quede incompleta, o puede haber mutaciones que hagan que la proteína quede mal doblada, que son las que llegan a afectar más este tipo de enfermedad. Otro órgano blanco también para el amiloide y trastornos relacionados a TTR es el riñón. Puede ocurrir, si bien ya dijimos amiloidosis en un solo órgano, en la amiloidosis por TTR, el riñón no es de los más frecuentemente afectados, pero también tiene un compromiso importante. Los individuos en cuyo riñón se afecta por mutaciones en el gen TTR pueden llegar a desarrollar síndrome nefrítico. Obviamente vamos a observar pruebas de función renal alteradas, una falla renal progresiva que es lenta. Aquí se ha visto que aquellos individuos con TTR y falla renal casi siempre son de inicio temprano, pero aquellos que inician en la etapa tardía son de más lento también progresión hacia una insuficiencia renal crónica terminal. Entonces también serían candidatos a un trasplante renal, además del trasplante hepático. ¿Qué manifestaciones gastrointestinales puedo encontrar también en pacientes con mutaciones en TTR? Bueno, pues debido a la afectación de nervios autonómicos, puedo encontrar gastroparesia, dismotilidad, diarrea, constipación, y es muy frecuente que durante los primeros años de la enfermedad o predomine diarrea o predomine constipación, pero de 3 a 5 años después, estas se alternan y es lo que va a hacer que el paciente progrese a una caquexia, una desnutrición grave por estas manifestaciones gastrointestinales. Entonces, desafortunadamente para los pacientes con amiloidosis por TTR, en algunos casos, a la polineuropatía sensitivo-motora que se va agravando, pues se conjuntan estas manifestaciones gastrointestinales. Entonces, si queremos recapitular todo lo que hemos estado viendo, las manifestaciones clínicas que yo puedo tener en un individuo con mutaciones en el gen TTR, perdón, son cardiológicas, autonómicas,
sensitivo-motoras, visuales y otras. Dentro de las cardiológicas, pues lo que más me va a llamar la atención cuando tengo que sospechar es cuando encuentro yo una falla ventricular por engrosamiento de la pared, acúmulo de amiloide cardíaco, deposición que me ocasiona cardiomiopatía, falla cardíaca, efusión pericárdica o un bloqueo auriculoventricular. Para las manifestaciones autonómicas, pues bueno, estas conllevan ya sea diarrea o constipación, vómito, náusea, pérdida de peso, anorexia, hipotensión ortostática, que ya vimos cómo medirla, síncope o mareo, disfunción eréctil, y puede haber también trastornos urinarios que llegan a ser muy graves, ¿no? Entonces, a veces hay tenesmo y a veces hay retención urinaria importante. En cuanto a la neuropatía sensitiva y motora, podemos tener adormecimiento de miembros inferiores. Siempre esta neuropatía, en el 90% de los casos, va a comenzar con alteraciones en miembros inferiores y casi nunca afecta a miembros superiores. Puede llegar a afectarlos, pero siempre inicia en miembros inferiores. Puede haber adormecimiento o dolor importante. A veces el paciente se aqueja mucho dolor en extremidades inferiores o que es incapaz de realizar sus actividades cotidianas por este dolor o entumecimiento que tiene en las extremidades. Puede haber atrofia muscular y debilidad. Los pacientes que nosotros llegamos a ver en la consulta de genética, que ya llevan al menos 2, 3 años de que debutaron con la enfermedad, van en silla de ruedas. Entonces, en algunos son más la sintomatología autonómica, en otros más es la sensitivo-motora. Pero cuando empieza la enfermedad con afectación sensitivo-motora, no es raro que ese paciente termine en silla de ruedas 3 a 5 años después de que iniciaron las manifestaciones clínicas. Puede haber alteraciones visuales que ya revisamos. Y bueno, aquí hay que considerar daño hepático, poder realizar un trasplante. Puede haber también daño renal, daño gastrointestinal y problemas de piel también por acúmulo de amiloide. ¿Qué estrategias tenemos para el diagnóstico de amiloidosis por TTR? Bueno, aquí es muy importante mencionarles que si bien México no se considera un área endémica como Portugal o Suecia o Japón en algunos lugares específicos para la presencia de mutaciones en el gen TTR, sí tenemos ciertos estados de la República donde confluyen con mayor frecuencia la aparición de pacientes que provienen de estas áreas. Vamos a ver más adelante cuáles son. Entonces, cuando tenemos un individuo que proviene de un área endémica, pues hay que preguntar los antecedentes familiares. ¿Sí? Y es muy frecuente encontrar aquí familias con amiloidosis de presentación temprana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una mutación que ya se instauró ahí y que se ha visto que a través de generaciones vamos encontrando a edades más tempranas la aparición de la enfermedad. Esto en genética lo llamamos anticipación, que quiere decir que es la aparición en forma más grave o a edades más tempranas de la enfermedad en generaciones sucesivas. En otras palabras, el abuelo empieza con una enfermedad a los 80 años, el hijo de ese señor la presenta a los 60 y ya el nieto a los 40 o 30 empieza a tener manifestaciones. Esto en genética lo veíamos en enfermedades que llamamos por repetidos de trinucleótidos o tripletes, en donde se explica porque cada vez que vamos saltando generaciones, que vamos pasando de una generación a otra, la mutación se va agrandando, se va expandiendo. Esto no ocurre en amiloidosis por TTR. Esta es una mutación que afecta a un gen y se hereda o no se hereda. Recuerden que todos nuestros genes vienen en pares. Entonces, si mi papá tiene amiloidosis por TTR, solo hay dos opciones. O me pasa el gen mutado o me pasa el gen sano. Pero entonces, ¿por qué estamos viendo cada vez en generaciones más abajo la aparición de las manifestaciones clínicas en etapas cada vez más jóvenes? Esto pudiera deberse a algo que llamamos
sesgo de recolección o sesgo de recuerdo o sesgo de búsqueda. Son 3 sesgos diferentes, pero que hacen que primero pudiera ser que pues más arriba en la genealogía ya no recuerdan más antecedentes a pesar de que pudieran haber estado enfermos otros familiares. Segundo, que como ya sabemos que hay una enfermedad en la familia que tiene nombre, pues entonces yo voy a ir a buscar eh, pruebas genéticas para confirmar si heredé o no otra mutación y ante cualquier signo o síntoma, rápidamente voy a saber que se debe esa enfermedad. Y la tercera es que como yo ya tengo 2 o 3 generaciones arriba afectadas por una enfermedad genética, estoy más al pendiente de cualquier molestia o síntoma que yo perciba porque la voy a asociar con esta enfermedad. Entonces, esto puede hacer que nosotros estemos detectando a edades cada vez más tempranas. ¿Qué es importante en estas áreas endémicas en donde hay una mayor frecuencia de la enfermedad que en el resto de la población? Pues es muy importante el asesoramiento genético. El asesoramiento genético consiste no nomás en hacer la prueba genética y ya, sino es en explicarle al paciente o al individuo cuáles son las probabilidades que tiene de haber heredado la misma mutación que tiene en la familia, cuál es la historia natural de la enfermedad, si yo la llego a presentar, cómo se va a ir desarrollando, cuáles son las chances o probabilidades que yo tengo de transmitirla a mi descendencia, que ya sabemos que es del 50%, un volado. Si yo tengo la mutación, una de dos que lo pase el gen sano, una de dos que pase el gen mutado. Entonces, por eso es importante el asesoramiento genético. Y también en el asesoramiento genético se nos dan las herramientas para que yo pueda decidir qué hacer en el futuro. Y en el futuro me refiero a si quiero no hacerme una prueba genética, si me hago esa prueba genética, cuáles van a ser las consecuencias, si sale positiva o si sale negativa. Y tercero, si yo ya tengo hijos, si en un futuro ellos van a poderse hacer la prueba o si no quiero tenerlos por mi estado de portador. Entonces, toda esta información se le da al paciente para que él pueda decidir. El único que puede tomar estas decisiones es el paciente. Ningún médico puede actuar haciendo lo que el paciente se piense que debe de hacer, ¿no? Cada individuo tiene que entender todo esto en el asesoramiento genético para saber con esa información qué es lo que más le conviene y qué es lo que quiere hacer. Después vamos a tener entonces un número de individuos que van a aportar la variante TTR, la mutación, y que voy a tener que estar monitoreando o vigilando periódicamente. ¿Por qué? Porque puede ser que yo ya provengo de una familia con amiloidosis. Me hago la prueba genética, resulta que no tengo la mutación. Ah, qué bueno, entonces ya mi probabilidad de desarrollar amiloidosis a futuro es prácticamente cercano al 0%. No la voy a heredar de mi papá. ¿Me puede dar amiloidosis senil? Sí, porque esta tiene que ver con la edad, pero ya no voy a tener la forma hereditaria. Pero si sale positiva mi prueba, a ese individuo le llamamos portador asintomático. ¿Qué quiere decir? Que en este momento no tiene ninguna molestia, pero que puede llegar a desarrollarla en el futuro. ¿Qué tanto puede llegar a desarrollarla en el futuro? Depende de la penetrancia de la mutación. Y aquí voy a introducir otro concepto muy importante para los médicos de primer contacto, los médicos familiares, los médicos generales, que es la penetrancia de una enfermedad o de un gen. La penetrancia lo único que quiere decir es la capacidad que tiene ese gen para expresarse en el fenotipo, es decir, qué capacidad tiene un gen de dar manifestaciones clínicas en un individuo. Y aplica aquí la ley del todo o nada. Si yo tengo una mutación, o lo voy a presentar o no lo voy a presentar. Si lo presento, quiere decir que penetró la mutación. Si no lo presento, quiere decir que la mutación no penetró. Para amiloidosis hereditaria por TTR, la penetrancia es incompleta. ¿Qué quiere decir? Que si yo estudio muchas familias y que ya se ha podido hacer cientos, miles de familias con mutaciones en TTR, me voy a dar cuenta que hay individuos que tienen la misma mutación que ocasionó la enfermedad en sus familiares, pero que ellos nunca se enfermaron.
llegaron a los 80, 90 años y fallecieron de otra causa, pero no de amiloidosis hereditaria. ¿Por qué? Porque en esos individuos la mutación no penetró, no afectó, aunque el gen estuviera mutado, no llegó a afectar los órganos y sistemas que sí afectaron en su familiar. ¿Esto a qué se debe? Bueno, puede ser a lo mejor que ese individuo no estuvo expuesto a los mismos factores externos o del medio ambiente que su familiar. O también puede ser que ese individuo tenga otras variantes genéticas en otros genes que lo protegen de que se acumule amiloide y que es justo hacia donde se están dirigiendo ahora las investigaciones. Pero entonces, si yo soy un individuo que tiene la mutación, pues como no sé si va a penetrar o no va a penetrar esa mutación, tengo que estarme haciendo un monitoreo constante pues, de mis órganos que puedan llegar a fallar. Es muy importante que estos individuos se realicen una biopsia en búsqueda de material amiloide. Esta biopsia se puede tomar de grasa periumbilical, se puede tomar de piel. Si ya hay una afección cardíaca, pues bueno, entonces ya no soy asintomático, ya estoy enfermo y ahí me pueden hacer una biopsia para confirmar que se debe a la mutación por TTR que yo estoy portando. Y si este depósito de amiloide sale positivo, pues yo ya tengo hecho el diagnóstico, ¿no? Y puedo ingresar a un protocolo para tratamiento de los diferentes que hay, que vamos a mencionar rápidamente antes de terminar esta charla. Y de ahí la importancia de que si tengo yo un portador presintomático, se le revise de manera periódica para ver cuándo comienza a desarrollar síntomas y que pueda llegar también a ingresar a un programa de trasplante hepático a buen tiempo. Si la amiloidosis o ese individuo proviene de un área no endémica, pues entonces la investigación es diferente. Aquí vamos a ver si ese paciente tiene una polineuropatía idiopática progresiva. Si se hace la prueba de genética de TTR, que no todos los pacientes anteriormente tenían acceso a ello, ahora de una u otra forma, ya sea por protocolo, por la industria que nos están apoyando con estas pruebas genéticas, pues podemos llegar a hacer este estudio. Si sale positiva, entonces tenemos ya un diagnóstico confirmado de amiloidosis por TTR y también ese sujeto se va a llevar a un tratamiento temprano. Si no puedo yo recurrir a esta prueba genética, pues entonces biopsio al paciente para ver si hay un depósito de amiloide positivo. Además de la grasa periumbilical, también puedo tener muestra de mucosa rectal para poder buscar amiloide. O sea que es muy importante el apoyo con patología para poder realizar este tamizaje de pacientes. Si el paciente tiene la polineuropatía positiva, pues entonces hago lo posible por hacer la prueba genética para iniciar el tratamiento, que ya sería un tratamiento tardío, pero que todavía puede resultar favorecido. ¿Cómo es el curso de la enfermedad y el pronóstico entre amiloidosis hereditaria y amiloidosis de tipo silvestre, que es la amiloidosis senil que se da por la edad? Pues bueno, iniciando, como su nombre dice, por la edad de presentación, en la de tipo silvestre o senil, la edad promedio de presentación es a los 75 años, por lo general más allá de los 60, y en la amiloidosis por TTR es muy variable, de los 30 a los 80 años son los intervalos que más se mencionan en la literatura, pero hay individuos hasta de 18, 19 años ya con afectación por beta amiloide. El genotipo TTR, pues en la forma hereditaria vamos a detectar la mutación y en el fenotipo silvestre o senil no vamos a encontrar mutación, los genes no van a estar alterados. El modo de herencia es autosómico dominante, es decir, 50% de chances de pasarlo a la descendencia. Autosómico lo único que quiere decir es que la mutación ocurrió en cualquiera de los cromosomas que tenemos que no sean los sexuales. Y dominante, que basta con que uno de los dos genes que tenemos, TTR, esté mutado para que la enfermedad pueda presentarse. Aunque aquí recuerden que la penetrancia juega un papel importante. La de tipo senil, hasta el momento no hay evidencia de que se pueda heredar esta predisposición.
Los países en donde hay una mayor prevalencia de esta enfermedad, para la senil no hay, y para la hereditaria sí, ¿no? Entonces ya encontramos que hay un subtipo de amiloidosis TTR en el oeste de África, en Estados Unidos y Reino Unido también hay focos con mutaciones bien identificadas. El más frecuente es en Portugal, que fue donde se describió la primera mutación asociada a este gen TTR, y la mutación es valina 30 metionina, que ahora también por la nomenclatura se llama valina 50 metionina, pero que es la misma mutación y que es la más frecuente a nivel de todo el mundo. La prevalencia es 3.4% en afroamericanos, alrededor del 1% en algunas partes de Irlanda. La doctora González Duarte, que ha trabajado mucho con estos pacientes con amiloidosis en el Instituto Nacional de Nutrición, estima una prevalencia de 0.89 por 115,000 habitantes. Y esto a través de inferencias que se hacen a partir de el número de pacientes que se captan en el hospital comparado con el estimado con la población total que se atendió en esos años en el hospital. Bueno, todos los tipos de amiloidosis, hereditaria o no hereditaria, tenemos ciertos factores de riesgo, como son la edad. Individuos arriba de 55, 60 años, pues tienen una mayor propensión a desarrollar amiloidosis. El sexo, se afectan más los varones que las mujeres. Además de que es más frecuente en hombres que mujeres, es también más agresivo en varones, dependiendo de las series, pero es lo más frecuente. Otras enfermedades, sobre todo el tipo autoinmunes o inflamatorias, pueden hacer que aumente la progresión para el acúmulo de amiloide. La diálisis renal en pacientes nos pone en manifiesto también una amiloidosis, aunque aquí comienza con una amiloidosis renal. Los antecedentes heredofamiliares son importantes. Ya vimos que siempre hay que preguntar en un individuo con diagnóstico de amiloidosis si hay más familiares afectados, o pacientes con polineuropatía sensitiva motora de fibras delgadas, si hay alguien más afectado en la familia, o con problemas cardíacos o renales. Y ya vimos lo que confiere a la etnia o raza. Bueno, por último, me voy a despedir explicándoles un poquito de qué pasa en México, qué estudios iniciales están haciendo y cuáles son las estrategias de análisis. Como ya mencioné, el grupo de la doctora González Duarte ha trabajado desde el 2010, 2013 con todos estos pacientes que se comenzaron a detectar con unas polineuropatías sensitivas motoras, que no se encontraba una explicación para la gravedad de sus síntomas y que además presentaban antecedentes heredofamiliares, había repetición en la familia. Entonces ella comenzó a darse a la tarea de buscar mutaciones en el gen de TTR. Actualmente, pues tiene una de las cortes más importantes de pacientes con amiloidosis, y en diversas publicaciones ella ha podido plasmar los resultados de sus estudios, de los cuales les traigo algunos. En este estudio, de un total de alrededor de 200 individuos tamizados con síntomas parecidos o que pertinentes para búsqueda de TTR, se detectaron un total de 111 pacientes con la mutación en TTR, con la variante patogénica, y los pudo agrupar en 4 genotipos. Recuerden que el genotipo es la forma del alelo o el tipo de alelo que tiene un individuo. Ese es nuestro genotipo. Entonces aquí los genotipos están dados por el aminoácido que cambia y el número del codón. Y en mexicanos, en estos 111 individuos con amiloidosis hereditaria, encontró 4 genotipos diferentes. Todos ellos fueron heterocigotos, excepto estos 2 en donde portaban 2 mutaciones o 2 variantes patogénicas diferentes, ¿okay? Que fue un padre y un hijo. En este caso, pueden observar que para los que portan la mutación serina 50 arginina, el género que predominó fue el femenino, con una edad de presentación de 35 más menos 12 años, y la mayoría provenía de Guerrero, ¿no? Casi la mitad de los pacientes con esta mutación eran de Guerrero.
con un punto ahí importante que es Puente de Ixtla, donde proviene el mayor número de individuos con amiloidosis con TTR. En Morelos también hay una cantidad importante de lugar de donde provienen los individuos con esta mutación, serina 50 arginina. La edad de los síntomas, ya mencionamos, 35 más menos 10, considerando a estos individuos. Que el síntoma inicial fuera el neurológico, se presentó en el 65% de los casos, el cardiológico solo un 6% y el gastrointestinal 17%. Comparamos ahora el otro genotipo, glicina 47-alanina. Podemos ver que también es más frecuente aquí en el sexo femenino. La mayor frecuencia se detectó en Morelos, Guerrero también. La edad de presentación fue muy similar en estos tres genotipos, individuos que tenían estos genotipos. El síntoma neurológico fue un foco más frecuente, 71%, el 50% de los individuos ya estaban con síntomas. Y también mencionar que para los que tenían el genotipo serina 52 prolina, aquí el género afectado fue el masculino ligeramente mayor que el femenino. Todos venían de Guanajuato, los que portaban este genotipo. El síntoma neurológico fue el mucho mayor que en los otros dos, casi un 83%, seguido de alteraciones autonómicas, ¿no? Que por ejemplo en el segundo genotipo no se presentaron. Y por último, en aquellos dos individuos que tenían dos mutaciones en su material genético, pudimos observar que ellos debutaron con alteraciones neurológicas como síntoma inicial y uno de ellos estaba con síntomas, el otro no. Entonces, esto nos habla de que es muy importante analizar nuestras propias variantes patogénicas que tenemos como mexicanos. Nosotros no tenemos ningún paciente con la mutación más frecuente, Val30-MET o Val50-MET, que es la más reportada a nivel mundial y en Portugal. Nosotros no contamos con ese genotipo como uno de los más frecuentes. Esto nos habla también de que puede haber un efecto fundador, es decir, que años ancestros atrás, cuando había poca población en Guerrero, Guanajuato, Morelos, los individuos que comenzaron a poblar ahí y que por alguna deriva génica disminuyó el número de individuos y solamente prevaleció aquel que tenía la mutación y que nuevamente cuando creció hubo esta deriva génica que hizo que un buen porcentaje de individuos tuvieran ese alelo mutante, ¿no? Esto es a través de efectos fundadores. Y puede ser que esto haya ocurrido en México. Esta es de otro artículo, también del mismo grupo de trabajo, en donde se compara con Latinoamérica la frecuencia de las mutaciones más frecuentes. Pueden ver que, por ejemplo, para Argentina, la mutación más frecuente en varones es la Val30-MET, que es la que prevalece a nivel mundial, y en mujeres en el 97% es esta mutación. Las otras se distribuyen entre 11, 7 y 3%. En Brasil, también la más frecuente es valina 30-metionina, con 89 y 94% en hombres y en mujeres. Y en México no tenemos esta mutación, pero tenemos serina 50-arginina, en donde es muy similar en varones y en mujeres esta mutación. Y ya con mucho menor frecuencia, pues glicina 47-alanina y serina 52-prolina. Entonces aquí se demuestra la importancia de poder estudiar nuestras propias poblaciones. Ahora, ¿cuál es el reto? Pues ver estas tres variantes genéticas, qué fenotipos producen, cuál es la penetrancia en nuestra población y qué tanto responderán o no a los tratamientos que se están iniciando en ellos. Rápidamente les resumo las estrategias terapéuticas en amiloidosis por TTR de aquellos individuos que tienen polineuropatía, ¿no? Entonces, las estrategias terapéuticas son prevenir que la proteína TTR mutante pueda llegar a afectar, pues entonces puede hacerse un trasplante hepático. Puede hacerse también el bloqueo de la producción de proteína mutante
a través de silenciamiento génico. Y esto es con tecnología de RNA y de interferencia o con oligonucleótidos antisentido. Entonces, si bloqueamos esto, ya no va a haber problema de que los tetrámeros se disocien y que los monómeros formen agregados que acumulen el amiloide. Si no podemos acceder a este nivel de estrategia terapéutica, pues bueno, si ya está el tetrámero, podemos prevenir que se formen monómeros. Entonces, estos se llaman estabilizadores de la proteína, estabilizadores TTR. Si ya no pudimos hacer ninguna de estas tres estrategias, si ya tenemos un individuo con acúmulo de amiloide por formación de fibrillas TTR, pues entonces hay que tratar de remover ese depósito de amiloides. Y aquí se están utilizando anticuerpos monoclonales para el componente amiloide P en suero o anticuerpos monoclonales también anti-TTR. Esto es hacia donde se está avanzando a grandes pasos, afortunadamente, para el tratamiento de estos pacientes. Recordarles que cuando nosotros detectamos un caso de amiloidosis por TTR, no detectamos un caso, detectamos una familia y que es muy importante el tratar a esta familia y antes de eso, pues poder sospechar y seguir una ruta diagnóstica para llegar a un diagnóstico definitivo de amiloidosis por TTR. Por último, les voy a comentar un caso clínico que resume todo lo que hemos estado revisando. Aquí les presento un varón de 74 años de edad que es originario de Guerrero, de la población guayameo, es analfabeto, agricultor, en antecedentes familiares pues no eran importantes para el padecimiento actual. En el 2007 tuvo una hiperplasia prostática benigna que se trató, hipertensión y diabetes mellitus diagnosticadas en el 2008. El paciente acudió con nosotros con un cuadro clínico de 2 años de evolución, donde tenía dolor de tipo urente, alternando con sensación de frío que incrementaba durante la noche. Posteriormente presentó debilidad generalizada en relación a pérdida de peso, bajó 25 kilos en los últimos 6 meses, dificultad para la marcha que fue progresando hasta confinarlo a silla de ruedas, y hace un año inició con adormecimiento de mi cara izquierda, espalda y ambas piernas. Fue referido al instituto para estudio de la neuropatía. Obviamente cuando este paciente ingresa piensan que tiene sintomatología o neuropatía diabética. Sin embargo, los laboratorios mostraron una glucosa de 136, un BUN de 31.5, urea de 67.41, biometría hemática, pruebas de función hepática y electrolitos séricos normales. Para presentar una neuropatía diabética ya tan avanzada, aunque fuera de fibras pequeñas, hubiéramos esperado que hubiera una mayor alteración de glicemia, así como también afectación nefrológica, y no lo había. El paciente se le realizó al provenir de una zona endémica y tener una polineuropatía, entonces se solicitó un ecocardiograma transtorácico, también por sintomatología que el paciente aquejaba dolor de tipo angina. Y se encontró un remodelamiento concéntrico de ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 55%, función diastólica alterada, compresión de llenado auricular elevada y una leve regurgitación mitral. La electromiografía también reveló una radiculoneuropatía mixta, axonal desmielinizante, y las velocidades de conducción, una polineuropatía de predominio axonal con desmielinización secundaria grave, nervios medianos, cubitales, peroneos y surales sin respuesta ante estímulo eléctrico. Las velocidades de conducción nerviosa de pacientes con TTR característicamente tienen alteración de los nervios peroneos y surales. Son los que con mayor afectación podemos nosotros llegar al diagnóstico de amiloidosis por TTR. Insistimos en los antecedentes heredofamiliares. Pueden observar aquí una genealogía de 4 generaciones y el paciente está aquí marcado en un cuadro. Los cuadros son varones, los círculos las mujeres, que pues bueno, se le buscó la mutación y se le detectaron no una, sino 2 mutaciones en el gen TTR. La primera mutación cambia guanina por adenina en la posición 424 del DNA genómico. Y la segunda
que estaba categorizada como una variante patogénica también, perdón, como una variante de significado incierto. ¿Esto qué quiere decir? Lo que antes llamamos un polimorfismo, que hasta el momento no se había asociado a enfermedad. Sin embargo, al momento de hacer la genealogía, vimos que con un primer matrimonio, este señor había tenido 3 hijos. En este lado no se encontraba ninguna afectación, ninguna otra manifestación clínica que nos hiciera sospechar que había otro individuo afectado. Pero cuando vamos hacia el otro matrimonio, podemos ver que de las 2 hijas que tuvo con esta señora, una de ellas presentaba parestesias a los 55 años de edad, haciendo más hincapié en que la paciente acudiera, pues ella también tenía ya sintomatología autonómica y también resultó portadora de la mutación que en él estaba afectando. Aquí es importante el que hubiéramos podido hacer el estudio genético a todos los familiares de primer grado del señor. Aquí ya los padres ya fallecieron, aparentemente ninguno por manifestaciones de amiloidosis por TTR, pero sí él tuvo aquí incluso esta señora otra pareja con 2 hijas. Sería muy importante tamizar a todos los individuos de la generación 3 para ver si alguno de ellos heredó la mutación o no del papá. En este caso, pues al ser hijos de la señora, ya no tendríamos que buscar la mutación porque pues, sabemos que el que la transmite es el papá. Pero esta es la importancia de poder contar con pruebas genéticas que se pueden extender hacia otros miembros. Al paciente se le dio asesoramiento genético. Estamos en espera de que otros miembros de la familia asistan para revisar su genotipo, saber si portan o no una de las 2 mutaciones que ambas causan enfermedad. Y esta, la mutación B142I, sabemos que es la que nos ocasiona alteraciones del tipo miocardiopatía. Agradezco mucho la invitación a la ponencia. Dejo aquí referencias que ustedes pueden consultar para conocer un poco más sobre los síntomas, las frecuencias y focos rojos que tenemos que considerar cuando estamos ante un paciente con polineuropatía que puede tratarse de una amiloidosis hereditaria. Y gracias por su atención.